Comuna Docente Podcast. En el capítulo de hoy, la libertad de Milei y la nuestra, lo individual y lo social en la sociedad capitalista. Los docentes estamos acostumbrados y acostumbradas a trabajar en soledad. El sistema no permite que existan espacios colectivos permanentes de diálogo, debates, trabajo en equipo y formación en servicio con otros y otras compañeros y compañeras. Esto hace que haya una tendencia a resolver los problemas pedagógicos que se presentan en la escuela en forma individual. Estamos acostumbrados que las decisiones se toman superestructuralmente, nos enteramos de las reformas y los cambios por comunicados que bajan en forma vertical. No hay debates ni espacios para el intercambio democrático. Se replica el funcionamiento del sistema capitalista, en donde las decisiones económicas de qué producir, cómo y dónde se toman en forma privada, y esto es así porque persiguen un solo objetivo, la ganancia individual. Pero estamos los que bregamos por sustituir esta lógica por otra, en donde las tomas de decisiones se hagan en forma colectiva y más democrática, entre todos y todas, los y las que venimos interviniendo en la producción material e intelectual, claro está, cambiando las relaciones sociales y el modo de producción actual. En este contexto económico, social y cultural, se dan nuestras aspiraciones de libertad y de vida, tanto en lo social como en lo individual. El filósofo marxista dinamarqués Søren Mau nos dice: los seres humanos son seres sociales en la medida en que viven en grupos y dependen unos de otros para su supervivencia. Y son seres naturales en la medida en que dependen de un ecosistema que no pertenece a nadie y por tanto es de todos. La libertad nunca puede consistir simplemente en la ausencia del poder de la comunidad sobre el individuo, sino que debe consistir también en la posibilidad, por parte de los individuos, de participar en los procesos políticos que configuran sus relaciones con sus condiciones de existencia. Dicho de otro modo, los seres humanos son, por naturaleza, animales políticos, cuya libertad solo puede realizarse y mantenerse mediante la autodeterminación colectiva o lo que llamamos democracia. Es decir, por sobre todas las cosas, somos seres sociales. Y eso no significa para nada que no se deben tener en cuenta los deseos y aspiraciones de la libertad individual. Todo lo contrario, significa que podremos concretarlos en la medida que sostengamos un marco social y democrático compartido por la mayoría. Porque nuestras vidas están en manos de una sociedad que es por definición colectiva. Søren Mau nos da un ejemplo pertinente. El mejor ejemplo es la Tierra. Originalmente no pertenece a nadie y por lo tanto es de todos, razón por la cual las decisiones sobre qué hacer con ella tienen que ser decisiones democráticas. En lugar de dejar las decisiones económicas en manos de las fuerzas del mercado, seríamos nosotros quienes decidiríamos qué es lo que nosotros queremos. Es decir, la sociedad que se imagina tiene como condición fundamental que las condiciones básicas de la vida de la sociedad se pongan bajo control democrático. La libertad a la que aspiramos es aquella que nos permite vivir en una sociedad democrática e igualitaria, todo lo opuesto a los modelos que se nos presentan de características autoritarias, dictatoriales o directamente neofascistas. Pero hay una idea de libertad en disputa. El filósofo marxista francés Etienne Balibar dice: la idea de libertad ha sido combatida y desafiada desde sus mismos orígenes en la época moderna, porque la noción de libertad es una noción dividida o disputada. Pero no es la clásica distinción entre un concepto negativo de libertad y uno positivo, sino más bien una distinción entre un concepto individualista, preferido por la tradición liberal, y uno democrático, que implica la agencia colectiva. Los ciudadanos se liberan unos a otros o se conceden mutuamente la libertad. Para Balibar, la libertad verdadera es la que revoluciona lo político en sí mismo, empezando por desnudar la falsa división entre la esfera política y la económica social. La derecha y la ultraderecha radical nos quieren vender gato por liebre. Hablan de libertad del mercado, a la cual tendríamos que rendirnos y entregar nuestro futuro. Pero, 1. No existe ninguna posibilidad que exista de la mano del liberalismo libertad verdadera cuando se recortan derechos humanos, sociales, laborales y de género conquistados. 2. No existe ninguna posibilidad que exista una libertad verdadera en el marco de un avance sistemático y continuo de la precarización y la fragmentación de los trabajadores y trabajadoras. Máxime, estando a las puertas de la implementación de la inteligencia artificial, que provocaría que millones de trabajadores y trabajadoras se queden sin sustento al pasar a engrosar el ejército de desocupados. 3.
No existe ninguna posibilidad de que exista una libertad verdadera para los pueblos cuando se permite la libre circulación entre países de capitales, inversiones y ganancias y no de las personas. 4. No existe ninguna posibilidad de una libertad real cuando el 1% de la población mundial vive usufructuando lo que produce el resto. Y esto es así porque en el sistema capitalista la clase dominante es dominante porque tiene la hegemonía de la explotación de millones de seres humanos que viven de su trabajo y no pueden poner en discusión, libre y democrática, su sistema de acumulación de capital basado en la propiedad privada de los medios de producción, distribución y de cambio. Aunque mantenerlo significa una crisis civilizatoria que está llevando a la destrucción del planeta. La libertad avanza aparece como lo nuevo, detrás del grito de ¡viva la libertad carajo!, pero en realidad es el viejo grito de libertad a los mercados. Javier Milei en su plataforma política propone asegurar las libertades individuales de los habitantes y reconocer el derecho a la autodefensa de las personas. Todas las formas estarán guiadas por el fin último de garantizar los derechos universales inherentes al individuo a la vida, la libertad y la propiedad privada. Creen en la supremacía de la libertad y la razón y la individualidad para la construcción de un pensamiento y una sociedad más justa. El problema es que la libertad de Milei solo vale para los y las que coinciden con el liberalismo que pregona. Son muy conocidas sus expresiones en los medios donde dice que va a terminar con los sucios y asquerosos, larretistas, radicales, peronistas, kirchneristas, comunistas, socialistas, periodistas, pueblos originarios, feministas, diversidades y sigue la lista. Esta es la libertad de Milei. La libertad solo para los que piensan como él.